A partir de este momento y hasta las 11 más o menos, creo que nuestro invitado hoy nos va a hacer casi con toda seguridad traspasar la barrera de las 11 de la mañana, pero saben que tienen a su disposición dos vías de contacto con estos desayunos del Experience Club, que como siempre a través de clickradiotv.es les acerca las impresiones de destacados dirigentes políticos que intentarán alumbrar un poco la oscuridad en la que se ciernen todos nuestros compañeros periodistas aquí congregados en esta mesa del Casino Gran Vía en relación con lo que puede pasar el 28 de abril en las elecciones generales y también, como no, en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo. Estamos en Gran Vía 24, estamos en el Casino Gran Vía, donde, como saben, nos acogen extraordinariamente bien los propietarios, los directivos de esta casa, de la mano de Lopesani con el Experience Club como referencia. Les decía que tienen dos vías de contacto si lo desean con nosotros, a través del WhatsApp 696-865228 o también a través del correo electrónico info@clickradiotv.es. Pueden ustedes trasladarnos la cuestión que quieran para nuestro invitado. Y pueden vernos, independientemente de escucharnos a través de Click Radio TV, pues a través de Facebook, si lo desean, en cualquier punto del mundo. Ya saben que tenemos la costumbre de decir aquello de buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque efectivamente la radio y los medios de comunicación también han cambiado tanto que antes, bueno, desde la propia radio local para las comunidades autónomas hasta la nacional, pues nos permitía simplemente decir buenos días o buenas tardes en función de la hora a la que se emitiera el programa. Hoy nos pueden estar escuchando o viendo en cualquier rincón del mundo. Les decía que nuestro invitado es un invitado muy especial, que tiene, en fin, en estas últimas semanas ha cobrado un gran protagonismo y yo creo que tenemos por delante un tiempo apasionante para ir descubriendo, primero, que nuestro invitado, insisto, es un hombre de moda, y en segundo lugar, sí, casi más que Malú. Ahora les explicamos a los oyentes el porqué de lo de Malú, que Ricardo Martín es un fenómeno, pero no cabe ninguna duda que su trabajo como sociólogo, bueno, es un político que lleva, en fin, más de media vida prestando sus servicios profesionales, políticos y personales al Partido Socialista Obrero Español. Hoy es el presidente del CIS. Bueno, cuenta con una biografía además extensa por lo que respecta a su bibliografía. Ya he tenido oportunidad de leer en alguna ocasión, no es la primera vez que visita los desayunos del Experience Club, y creo que la última fue, entre otras cosas, porque publicaba un libro que, por cierto, les recomiendo, de lectura muy, muy agradable, y que les va a descubrir una serie de citas relacionadas fundamentalmente con su profesión, que es la sociología, y que le ha llevado a la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas en esta última etapa, con Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista Obrero Español. Don José Félix Tezanos, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos este ratito aquí con el Experience Club. Buenos días, un placer. Bueno, decía que está usted de moda, bueno, en fin, por aclarar un poco a los oyentes y a los espectadores de este desayuno del Experience, lo de Malú. Ricardo estaba muy, muy interesado en saber la incidencia que puede tener el posible noviazgo de Malú con Albert Rivera, ¿verdad?, en las próximas elecciones. Luego creo que, entre otras cosas, le va a preguntar eso. Sin duda, buenos días a todos. Sí, bueno, lo de Malú es un elemento más de la situación de deconstrucción, probablemente, de los electorados, ¿no?, que conoce también José Félix Tezanos. Por ejemplo, el efecto Malú, hay un efecto caza. Hay un efecto caza en el electorado, una cosa sorprendente que puede ser o no, José Félix, un elemento, digamos, determinante en parte del electorado de comunidades como Castilla-La Mancha, como Castilla-León. Es decir, que en esta situación hay una serie de elementos aleatorios y Dios sabe los que pueden aparecer de aquí al 28 de abril, ¿no? Por tanto, el efecto Malú, que en principio es un poco frívolo, pero verdaderamente creo que puede tener en esta situación que vivimos, igual que el efecto caza, el efecto toros, etcétera, sí que creo que puede tener una cierta influencia, pero en fin, esto es un criterio no sociológico, no científico como tú eres, ¿no? Que en este caso sí lo eres. Bueno, esos efectos que tú mencionas yo creo que no están estudiados por encuestas. Seguro que hay alguien que hará o se inventará o se medio inventará alguna encuesta y sacará alguna conclusión. Yo creo que, hombre, en un proceso electoral tan complicado como el que tenemos por delante, yo creo que la mayor parte de los ciudadanos el día 28 van a tener en mente otras cosas. Claro, tú fíjate, las personas que están en una familia, que no salen adelante, que los hijos no encuentran trabajo o encuentran un trabajo de porquería, ¿les importan mucho estas cosas? ¿Es lo que hablan?
la gente joven. Pero hay que ser conscientes que en este momento, por ejemplo, la tasa de emparejamiento, la tasa de nupcialidad entre la gente joven y en general es la mitad de lo que era en los años 70. Es que la gente no puede formar una familia, la gente joven no puede formar un proyecto vital, no tiene seguridad en su empleo, tiene unos ingresos miserables y tal. Entonces, claro, cuando un país tiene, como tenía España, 2,5 millones de trabajadores pobres, es decir, que el trabajo no te sacaba de la miseria. Pero entonces, claro, pues llega un gobierno que pone el salario mínimo 900 euros, que no es gran cosa, pero por lo menos evita esos 500, 600 euros, pues se piensan otras cosas. Yo creo que la virtud de las próximas elecciones, aparte de los aspectos analíticos que yo pueda aportar, es que el ciudadano va a tener la posibilidad de decidirse ante un escenario muy claro. Hay un presupuesto, un proyecto de presupuesto general del Estado que prioriza determinados gastos, que protege a determinados sectores de la sociedad. Y entonces, eso que no votó el Congreso, de alguna manera es una especie de segunda vuelta para el ciudadano. Tiene la oportunidad de votarlo. Es decir, eso es lo importante. Y claro, estamos asistiendo a un panorama político, no solo en España, en muchos sitios, en el que hay un embarduñamiento general de los debates. El insulto, la descalificación, las pequeñeces y demás. Eso da lugar a que mucha gente se esté absteniendo en todo el mundo a las elecciones. Porque dice, bueno, esas son cosas triviales y demás, y no es lo mío. Incluso esas peleas tan atroces, esos insultos tan descalificadores y demás. Dice, bueno, eso no es mi problema, que me hablen de mi problema, ¿no? Entonces, por lo menos yo creo que son cuestiones de la fortuna, ¿eh? Esto era imprevisible que pudiera ocurrir y en este momento. Tenemos la fortuna de tener un escenario en que cada voto puede decidir. Y yo con mi voto puedo decidir eso. ¿Cuándo se va a tomar esa decisión? Pues yo creo que mucha gente va a esperar a la campaña electoral, que eso es lo que sabemos en este momento. Bueno, nuestros compañeros del Experience Club están preparados ya, micrófono en mano, para ir trasladándole a don José Félix Tezanos, aquí en los desayunos del Experience Club, algunas cuestiones que tienen en mente. Querida Marta Pastor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días. Pues vamos a lo que vamos. Señor Tezanos, bueno, no sé si sabe usted, yo dirijo Ellas Pueden, un programa de género en Radio Nacional de España desde hace 7 años y también sin género de duda. Y bueno, no le voy a preguntar sobre las elecciones, o a lo mejor sí, al final, pero a mí le voy a hablar del CIS porque a mí el CIS me desconcierta y también me desconciertan los ciudadanos, no sé exactamente. Ya, bueno, no, pues va a ser eso, porque claro, yo veo en las encuestas del CIS la preocupación de los ciudadanos españoles y españolas sobre temas, sobre el tema de violencia de género, sobre el tema de igualdad, ahí están los datos. Y claro, la preocupación es poquísima, apenas hay preocupación, no me sé el dato exactamente, no lo tengo aquí, pero claro, 8%, sí, bueno, pero llevamos hace mucho tiempo con datos muy bajos, ahora ha subido un poco más, quizá por la influencia de que este tema está más en los medios. Pero, sin embargo, o sea, frente a esa falta de preocupación aparente de los ciudadanos por la violencia de género y por la igualdad de género en los españoles, sí que vemos continuamente temas en los medios, vemos la calle llena, vemos las manifestaciones, hemos visto la manifestación del 8M. ¿Qué es lo que pasa exactamente? O sea, que los ciudadanos españoles, los españoles y las españolas, cuando se les pregunta por esto, no quieren contestar, mienten, dicen que no les preocupa y realmente les preocupa porque contestar una encuesta es mucho más fácil que salir a la calle y hacer una jornada de manifestación de 3 horas, ¿no? Bueno, yo creo que es más complicado, ¿no? Para contestar una encuesta es decir, pues me preocupa o no me preocupa. O hacer una huelga, como compañeras que han ido a la huelga el día del 8M, o jornadas de paro, ¿no? ¿Qué pasa exactamente? O sea, o el CIS no recoge bien ese dato, o no se están haciendo a lo mejor las preguntas adecuadas, o el ciudadano y la ciudadana luego cuando hablan de este tema no quieren hablar y mienten, y luego, ya la de las elecciones. Todo esto que le acabo de contar, ¿cómo puede influir en las elecciones, los 2 comicios próximos, tanto los generales como los autonómicos? Gracias. No, los datos de CIS recogen esa problemática completamente. Es decir, lo que más preocupa a los españoles y las españolas en este momento es el desempleo y la mala calidad de los empleos, que afecta especialmente a las mujeres. Entonces, por lo tanto, es la preocupación número 1 a gran distancia de las demás. Les preocupa todo el tema también de la crisis económica, la situación económica
les preocupa la problemática de la corrupción, que afecta también, porque sitúa en posiciones de inferioridad a las mujeres. Y está aumentando mucho la violencia de género. Y hace 2 meses, en la encuesta de hace 2 meses, la de marzo fue, la última encuesta, hay toda una parte de preguntas sobre la situación de la mujer. Entonces, por ejemplo, aproximadamente es el 80% los que piensan, de todos los españoles, que queda mucho o bastante que hacer para lograr la igualdad de las mujeres. Y se pregunta por todos los partidos, quién es el partido que más defiende los problemas de la mujer, quién se ocupa y demás, y las cuestiones fundamentales. Es decir, que hay una información muy rica que demuestra que sí existe sensibilidad sobre eso. Yo por eso, entre otras cuestiones, yo creo que las próximas elecciones las va a decidir, o la mujer va a tener la oportunidad, con su voto, de decidir el resultado de las elecciones. La mujer y los jóvenes, y sobre todo las mujeres jóvenes. Entonces, por lo tanto, yo creo que están en el centro del escenario. Yo creo que eso es otra cuestión que ya no es del CIS, sino de todo el mundo. Es decir, ¿quién está abanderando en este momento la lucha también por la protección del planeta? Pues mujeres jóvenes y otras muchas luchas se están abanderando. Es una nueva etapa que todavía no somos conscientes de que estamos entrando en ella, ¿no? La igualdad en los partidos políticos, el protagonismo, o sea, hay una serie de cosas que están cambiando a marchas aceleradas. Y de luego, para su seguridad, le diré que los datos del CIS son absolutamente fiables, que todo este intento de descalificar al CIS es un intento político, un poco pintoresco, porque claro, el CIS publica encuestas, publica los datos tal como salen, sin tocarlos. Es decir, el CIS no hace cocina. Dejamos de hacer eso que se llama cocina porque estimábamos que los métodos actuales para estimar el voto oculto en este momento no son fiables. Y lo hemos visto en las elecciones de 2015, en las 2016, en las andaluzas. Y por tanto, el CIS publica los datos en bruto. Por lo tanto, acusar al CIS y a mí de que hago cocina es una falsedad. Pero el problema es que lo que lo están haciendo desde determinadas ópticas políticas muy concretas, que son determinados partidos los que quieren hacer eso, y sus adalides en los medios de comunicación, o sus voceros, esos saben perfectamente que lo que dicen es mentira. Y también saben que las encuestas no influyen. Las encuestas no influyen tanto como ellos piensan. Pueden ayudarte a saber cuál es el panorama. Pero fíjese que en las próximas elecciones, pues lo que están diciendo las encuestas es que el PSOE va por delante. Y luego después vienen pues 3 partidos casi a la par. Y entonces eso al PSOE no le perjudica. Los que están haciendo eso no se dan cuenta que al PSOE en principio no le perjudica, porque todo el mundo sabe que no están ganadas las elecciones. Y para que las gane uno y otro partido hay que acabar votando. Pero sin embargo sí puede perjudicar a 3 partidos que parece que son intercambiables. Eso es en la vida cotidiana. Si uno tiene 3 opciones que son equivalentes, intercambiables, pues se decide por una, o si tiene 3 novios o 3 novias y demás y tal, al final se decide por uno, pero no sabe por quién, y en el último momento, o por ninguno, porque la situación es caótica. O sea, por lo tanto, tranquilidad. Yo a algunos lo que les recomiendo es tranquilidad y un mínimo de rigor, que el CIS es una institución muy acreditada con profesionales a los que si yo intentara decir, cámbiame este dato, me tirarían por la ventana. Son gente que están trabajando allí y que saben, es imposible. Yo invito, y lo digo públicamente, a cualquiera que quiera ver la realidad del CIS, a que vengan al CIS, vean cómo se hacen las cosas. Yo el otro día comía con el director de un periódico digital. Después yo me quejaba de lo que decían de mí y del CIS en sus páginas y demás y tal, y él me decía al final, yo creo que la solución, lo que tienes que hacer es publicar los datos tal como salen. Y digo, hombre, pero si es que exactamente eso es lo que hago. Estamos viviendo en un país en el que la fake news vale más que la news. O sea, entonces, claro, o sea, que siempre ha pasado eso, siempre ha habido bulos, ¿no? Pero el CIS saca los datos tal como son. Es igual que cuestionar que el Instituto, como a veces se ha hecho, el Instituto Nacional de Estadística, cuando daba estadísticas de mucho desempleo, decían, no, mentira, yo sé que la gente, yo conozco a la gente y sé que los que dicen que están parados están trabajando y están cobrando en negro. Hay mucho paro, eso nadie lo puede negar. Bueno, la realidad siempre es tozuda y al final siempre se acaba imponiendo la realidad. Les recuerdo, estamos en la sintonía de clickradiotv.es. Hoy nos acompaña el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, don José Félix Tezanos. Estamos con el Experience Club, aquí en el Casino Gran Vía, lugar al que seguro que muy gustosamente se ha acercado Luis Blanco. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días, Juan. Adelante. Buenos días, profesor. Buenos días. Recojo el testigo de una de las cosas que señalaba ahora. Porque los partidos políticos de la oposición vienen desde julio, durante todos estos meses, sembrando efectivamente la duda sobre los barómetros que el Centro de Investigaciones Sociológicas refleja, ¿no? Sobre todo siembran dudas precisamente en esos meses en los que se recogen esos datos, ¿no? Que creo que son julio, octubre y enero, con los que se elabora pues la estimación de voto, esas preguntas que se hacen en relación a la estimación de voto. Y usted lo planteaba un poquito ahora sobre la marcha, pero yo le quería preguntar si realmente decir eso, es decir,
¿Se le puede dar a esas críticas la afirmación de que en términos sociológicos a quien se le otorga un mayor porcentaje de votos en las encuestas es luego quien es más respaldado en las urnas el día de la votación? O sea, lo que diríamos en términos vulgares de que el votante se suma a caballo al ganador. Sí, es uno de los efectos que está estudiado en la sociología, lo que algunos llaman el efecto Vicente. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Apostar por caballo ganador, ¿no? Todo eso está muy estudiado en la historia de la sociología. La historia de la sociología, desde el famoso error Truman, que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, que las encuestas pronosticaban unas cosas y luego resultó otras, ¿no? Hombre, lo que ocurre en España es algo de manual. Lo conocemos perfectamente. Y yo, de hecho, cuando acabe mi presidencia en el CIS, escribiré el libro sobre esto explicando lo que ha pasado. Ahí, digámoslo de alguna manera, había una especie de club muy intencionado que ha intentado generar eso que llamaban, con comillas, un consenso entre las casas encuestadoras para dar una imagen determinada de lo que podía pasar. ¿Qué efectos pensaban que producía eso? Bueno, pues el efecto Vicente y el efecto de desmoralización. Y entonces aquellos partidos a los que se les decía que iban muy mal en las encuestas tenían conflictos internos. Algunos dentro de esos partidos decían vamos tan mal que tenemos que apoyar la investidura de otro partido. Es decir, que había efectos inducidos que se intentaba inducir no solo con la encuesta, sino con la combinación de encuesta y medios de comunicación, determinados medios de comunicación que estaban en una posición política. Es decir, se llevó la competencia política o la guerra política al ambiente de la sociología. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado hay una moción de censura y esa persona, ese líder, Pedro Sánchez, al que algunos decían que era el líder perdedor y algunos decían, hay dos tipos de líderes, los que ganamos elecciones y Pedro Sánchez que pierde elecciones. Bueno, pues de pronto se encuentra como presidente de gobierno. Y todo eso que se había vaticinado, que Ciudadanos ganaba las elecciones, que Podemos daba el sorpaso al PSOE y demás y tal, todo eso no ocurría. Y entonces, pues yo que no tenía intención, ni había pedido nunca estar en el CIS, con el que colaboro desde hace mucho tiempo, yo estaba ya en un periodo, digamos, académico muy tranquilo, pues me encuentro de pronto en el CIS. Y entonces, sabiendo que los pronósticos que hacía el CIS eran efectivamente cada 3 meses y coincidentes con eso, pero coincidentes yo creo que inadecuadamente con esa corriente mayoritaria de ese consenso sociológico, pues yo y el equipo que nos incorporamos decidimos 2 cosas. Primero, aumentar la calidad de la muestra, pasar de 2.500 entrevistas a 3.000. ¿Por qué? Porque si el 50% no te da la opinión, cuando tú entrevistas 2.400, estás haciendo proyecciones solamente con 1.300 entrevistas, que son insuficientes para hacer proyecciones. Entonces lo hemos subido a 5.000. Hemos introducido elementos de rigor y demás. Y como las encuestas se hacían todos los meses preguntamos por la intención de voto. Porque claro, aquí antes las cosas se podía pensar que cada 3 meses no había grandes cambios. Aquí hay cambios mes a mes. Y para eso ponemos al servicio de todo el ciudadano, con una total transparencia, todos esos datos, incluso de los medios de comunicación, que algunos analistas ya han entrado en esa óptica y utilizan los datos del CIS para hacer sus proyecciones. Pero el CIS no hace cocina, da los datos en brutos. ¿Por qué? Porque pensamos que hacer cocina, como no tenemos un método que haya demostrado que sea fiable, puede ser engañar a la gente, y no queremos engañar al ciudadano. Igual que el Instituto Nacional de Estadística. Demos cuenta lo que significaba eso. Significaba que se hacía una encuesta. El ciudadano decía una cosa y de pronto llegaban unos sabios y decían, no, cuando el ciudadano dice eso, no dice eso. Lo que quiere decir es esto que yo digo. Entonces, el PSOE, si decían que le iban a votar el 30 y tantos, no. Eso lo multiplicamos por 0,66 y en vez del 30 y tantos tiene el 25% de los votos. Y el PP, que tenía pocos votos, en vez del 20% o el 15%, lo multiplicamos por 1,80 su voto y entonces resulta que tiene más votos que el PSOE. Claro, esto es una vergüenza, científicamente. Y además, es decir, en este momento hay un claro contraste entre lo que se piensa en el mundo académico, el mundo de las empresas serias, y lo que piensan un grupo que ha intentado influir de esa manera. ¿Tiene éxito con ese intento de influencia? El efecto de desmoralización ha dejado de tener efecto. Y de hecho, bueno, pues poco a poco todo el mundo, con esas proyecciones, con esa cocina que hacía, se han ido alineando hacia los datos del CIS. En este momento hay prácticamente coincidencia. Algunos de los que me insultaban, me decían que hacían no sé qué cosas, acaban sacando los mismos datos que el CIS. Pues, por desconfianza suya, por lo que sea, pero es absurdo. O sea, yo, por ejemplo, manejo a veces
los famosos datos de las elecciones. Esto, el que nos escucha no lo puede ver, pero yo lo enseño a las asistentes. Sí, no, pero los pronósticos, nos están viendo también, pues si nos están viendo los pronósticos de las elecciones andaluzas. La del CIS es la que va aquí en color azul, la primera. Las demás son las de demás casas que dieron pronósticos. Prácticamente coincidentes. Nosotros hicimos la encuesta nuestra entre el 15 y el 30 de octubre. Es decir, mucho tiempo antes de las elecciones. Estos, incluso en el mes de noviembre, daban los mismos datos que nosotros. Decir luego, pero esto es lo del mundo, lo de Orwell, eso está muy estudiado ya. Intentar convencernos a posteriori de que esto no es verdad y que algunos adivinaban y sabían y el CIS engañaba, eso es inexacto, no responde a la realidad. Por lo tanto, yo decía ese libro en el que yo lo estableceré, contaré, porque es un dato curioso sociológicamente. Ahora, ¿qué influencia real tienen las encuestas en este momento? Si 3 partidos compiten en la misma posición, en el mismo espacio, puede tener una influencia sobre los que compiten en el mismo espacio. Porque algunos van a pensar quién es el que es capaz de liderar eso, quién es el caballo porque va por delante en la carrera. Y va a fijarse, probablemente va a ser un factor. Ahora, tenemos datos de las encuestas postelectorales, por ejemplo, en Andalucía. ¿Cuánta gente ha tenido acceso en las elecciones andaluzas a datos de encuesta? Aproximadamente la mitad. La mitad dice que tuvieron información de encuestas. La mitad de los votantes, de los electores. Claro, no sabemos la calidad de la información. A esos les preguntamos, ¿le influyeron mucho? Y te dicen mucho o bastante, aproximadamente creo que era el 8% aproximadamente. Solo el 8% del 50%. Estamos ya solamente con un 4%. Y luego, ¿en qué sentido le influyó? Pues claro, la influencia es múltiple. Algunos dicen que a él le ayudó a decidir el voto que tenía ya sentado, le confirmó que tenía que confirmarle, otros dicen que le confirmaron que iba a abstenerse, y unos pocos, que no llegan al 2% del conjunto, dicen que le llevaron a cambiar por el partido. El 2%. En Andalucía podemos decir que tuvo influencia de las encuestas, por lo tanto yo creo que ese trabajo que hacen algunos es un trabajo baldío. El 2%. El 2% es poco mucho. Es que el 2% puede decidir el resultado de una elección. Claro, en las próximas elecciones, un 2%, pues igual decide que gobierne el tripartito o que gobierne el PSOE. El 2%. Entonces, lo cual es apasionante desde el punto de vista político, porque estamos ante un proceso electoral en el que el voto de cada uno de nosotros va a influir mucho. O sea, muy pocos votos pueden llevar la balanza de un lado o de otro, ¿no? Bueno, yo, como sociólogo y como catedrático de sociología, lo que sí entiendo es que los sociólogos deberíamos hacer más pedagogía. Yo y el Colegio de Licenciados y Doctores está convencido de eso. Vamos a intentar hacer una labor de pedagogía y también incluso de cara al mundo de la comunicación. Vamos a intentar, o casi ya las elecciones lo trasladan todos, después de las elecciones, si seguimos en el CIS o los que sigan seguro, vamos a intentar, en colaboración con la Asociación de la Prensa o alguna asociación de periodistas, con el Experience Club, o con el Experience Club, hacer cursos, sí, cursos breves en el propio CIS que se permita entender lo que hace el CIS, lo que proporciona el CIS. La base de datos del CIS proporciona una información extraordinaria en este momento, ¿no? ¿Y cómo interpretar una encuesta? La clave es cómo interpretar una encuesta y saber si una encuesta realmente influye o no influye. Son las 10:24 de la mañana, una hora antes en la Comunidad Canaria. Quiero volver a saludar de nuevo, ya saben, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están sintonizando a través de clickradiotv.es. Les recuerdo que estamos en el Casino Gran Vía, en pleno corazón de la capital de España. Por cierto, ¿ha venido usted en coche o cómo ha venido aquí al Madrid Central este? Pues yo que vengo desde nada menos que de Torrelodones, con el coche que me lleva, que me ha dejado cerca de donde está el CIS, y yo he venido andando desde el CIS, desde la glorieta de Cibeles hasta aquí. Sí, bueno, claro, así ya se puede. Claro. Los que viven lejos, ¿qué hacen? Pues eso yo estoy en ese caso, pero además yo puedo contar lo que estamos haciendo en mi familia. Mi mujer hace 2 años se compró ya un coche eléctrico. Tenemos un coche eléctrico que yo recomiendo a todo el mundo que se compre un coche. El que no pueda. Pues el coche eléctrico ya, fíjate, si tendrá que utilizar transporte público, bueno, transporte público sin duda, o coches eléctricos. Yo creo que la gran transición que necesitamos hacia el coche eléctrico, en este momento, por ejemplo, hay países nórdicos que ya más del 60% de los coches son eléctricos. Y si tienes la posibilidad de poner además paneles solares en tu casa también. Bueno, todo eso es para nota ya, ¿eh? Es para nota, pero, perdón, pero voy a hacer, parece que voy a hacer publicidad de determinados. Hay determinados coches eléctricos ya que acabas amortizándoles.
Y con el plan Movea del gobierno, las ayudas que están dando las empresas, ya es competitivo. Mi mujer, que es el que utiliza el coche más eléctrico en este momento, hizo el cálculo de los primeros 3.000 kilómetros y el ahorro es extraordinario. Es un ahorro extraordinario. Y luego en este momento, pues también las compañías eléctricas están haciendo ofertas muy baratas, vamos, que tienes que pagar un promedio de 60 euros o 70 euros al mes para instalarte paneles solares, con lo cual ahorras un montón de energía. ¿Han hecho, es decir, ¿han hecho en el CIS en relación con la aceptación o no del, pues del Madrid Central? Me está dando una idea, está una idea, pero al contrario, es más que lo del Madrid Central, es lo que habría que hacer para que nuestras ciudades fueran saludables y no estuviéramos contaminados todo el día. Esto porque no sé si la encuesta englobaría a los empresarios de la zona que están enfadadillos. Usted comprenderá. Yo no voy a meterme con nadie, aquí no me corresponde, pero yo creo que en la política hay que tener un cuidado tremendo con las ocurrencias. Ya. Hay que estudiar bien las cosas. ¿Pero esto es una ocurrencia o no? Pues yo no lo sé, pero en fin, probablemente haya mucha gente que piense que sea una ocurrencia. Las cosas hay que pensarlas bien. Y luego hay que mirar por el interés del ciudadano, hay que mirar por la salud de la vida de nuestras ciudades. Pero, por ejemplo, yo creo... Y por el derecho y la movilidad del derecho. Yo, por ejemplo, en este momento, yo he tenido la oportunidad de viajar últimamente a algunas ciudades y demás, vacaciones en otros periodos, ciudades europeas importantes, están haciendo una apuesta también, pues yo qué sé, los ayuntamientos tienen que dar ayudas a los taxis eléctricos, competir en ese terreno, poner postes, y es que no hay postes en ningún sitio. Tú vas a Ámsterdam y Ámsterdam están todas las zonas donde se puede aparcar llenas de poste que tú llegas y enchufas. ¿Cuál es el problema de los postes? ¿Por qué no lo ponen las compañías privadas? Porque la electricidad es barata, es muy cara porque en casa consumimos mucho, pero el coche lo recargas en 3 horas, entonces resulta barato. ¿Y qué vas a poner un poste que vas a pagar €1 y pico, €1 y pico, €2? Pues entonces no les conviene. Tienen que ser las administraciones, los ayuntamientos. Eso yo creo que el ayuntamiento sí que tendría que hacer, eso recupera la calidad de vida de las ciudades, instalando postes en muchos de los lugares donde aparca un coche normalmente. Y que tú puedas ir con tu coche, va a aparcar y demás. Yo creo que ahí, fíjate, por esa vía hay que sensibilizarnos. No era el tema de las encuestas que venía yo a hablar aquí, pero me parece que es una cuestión de enorme importancia. Y el ahorro que podemos... ¿Por qué hay países que tienen ya el 60% o 70% de coches eléctricos en las ciudades? Pues tienen estos accesos. Lo que van a hacer las compañías ahora en España, van a poner postes con tarifa plana. Tú pagas 50 o 5 euros o lo que sea y cargas. Pues no, pues tienen que ser públicos, es un servicio público, incluso que puede estar instalado en las propias gasolineras, las electrolineras que dicen algunos, ¿no? Bueno, hablaremos naturalmente con el señor Tezanos absolutamente de todo, porque desde luego ha venido a hablar de las encuestas, que es lo que efectivamente más interesa, yo creo, que a todos los oyentes de clickradiotv.es, pero no cabe ninguna duda que, hombre, opinión para casi todo el señor Tezanos tiene, y además yo creo que muy respetada, y desde luego también lo podemos poner en tela de juicio cuando plantea alguna situación como Madrid Central, aunque no le veo yo muy forofo de Madrid Central, sí de la reconversión de los coches hacia lo eléctrico, hacia lo ecológico, pero no le veo yo muy allá con lo de Madrid Central. De la salud, sí. Eso sí. Querida Libertad Martínez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, Juan Ignacio. Yo es que como vengo de Arganda tengo que venir o en transporte público, tardo 2 horas hasta el centro, o en coche. Y el problema es que mi hija no se pudo comprar un coche eléctrico, señor Tezanos, porque era imposible. No accedía económicamente a comprarse el coche eléctrico y se tuvo que comprar un coche de gasolina. Y es el único coche que tenemos en toda la familia para poder venir a Madrid. Y somos unos cuantos de familia. Con lo cual le digo que yo, en fin, este debate con usted que no le compete, pero seguramente con los que dirige Madrid lo tendría. Pero yo le voy a hacer, no le preguntaría directamente por las encuestas, pero sí le voy a preguntar por su capacidad de interpretar las encuestas y sobre todo de darnos los datos que... Entonces la primera pregunta es que yo entiendo, usted nos ha explicado que el CIS no actúa ahora mismo como actuaba quizás con el gobierno anterior, porque he entendido que hoy se publican tal cual las encuestas. Entonces Sin cocina, correcto. Sin manipulación alguna. Entonces yo le quiero preguntar si el gobierno de Sánchez en estos meses ha escuchado lo que decía el CIS con lo que tiene que ver, no me refiero al voto, sino a los problemas de la gente, y si en eso el gobierno ha sido sensible a lo que un estamento público como es el CIS ha ido recogiendo de los problemas que tiene la gente. Quiero saber si en eso... en algo que yo creo que el gobierno de Sánchez ha insistido mucho, como es sacar a Franco de su monumento y llevarlo a donde tengan que llevarlo. Si eso es una preocupación que tienen los ciudadanos o si es una preocupación de una parte de los ciudadanos.
Quiero saber si en eso, los datos que se recogen desde la encuesta del CIS se reflejaba, y yo quiero saber si en la encuesta del CIS se refleja, como dicen otros estamentos y otras encuestas, que la economía está en serio peligro. Esto lo dicen algunos medios de comunicación. Yo no asevero nada porque no quiero que me conteste. Le hago la pregunta. Los datos del CIS reflejan que la economía está en serio peligro y que nos vamos a una recesión otra vez como hace 3 o 4 años. Bueno, los datos del CIS, pero desde ahora y antes, porque ahí no hay manipulación. O sea, en los datos sobre qué piensan los españoles, todo el mundo les ha publicado tal como salen. Tal como salen. Si el 80% dicen que lo más importante es el desempleo y la mala calidad del empleo, ponemos el 80%. A nadie se le ocurre reinterpretar y aplicar cocina a eso. El 80% dicen, pero en realidad lo que quieren decir es no. Eso siempre ha sido así. Entonces sigue siendo eso así. Y de hecho yo creo que el presidente Pedro Sánchez ha sido siempre una persona... Yo alguna vez que hablaba con él de su etapa, que estaba en paro también, y decía, claro, cuando uno está en paro, un joven en paro, buscando una persona que tenga cualificada, tu único trabajo es mandar currículum y buscar empleo, y no te contesta casi nadie y demás. Él ha pasado por todo eso. Y él es muy sensible a los temas de la opinión pública. Y desde luego, antes de estar yo en la presidencia del CIS, pues él veía y tenía informes sobre las encuestas del CIS y demás, ¿no? Es una persona que yo no sé de dónde saca tiempo, ¿no? Pero eso lo sigue muy cotidianamente. Y lo importante es, en esos presupuestos generales que se ha presentado, cuáles son los focos de interés fundamental. Son el tema del trabajo y la remuneración del trabajo. Porque claro, el problema ya no solamente era encontrar trabajo, sino tener un sueldo digno, ¿no? El salario mínimo, que yo creo que es uno de los grandes avances de la política social de los últimos años. En segundo lugar, las inversiones, el plan de empleo jóvenes, de apoyo a los jóvenes, el plan de igualdad de la mujer, que eso lo ha hecho completamente suyo, digamos, este equipo de gobierno y demás y tal. Y algo que en las encuestas del CIS aparece fragmentado, pero si lo sumamos es mucho. Es decir, la gente que te dice problemas de sanidad, problemas de pensiones, problemas de educación. Claro, el deterioro que se ha producido en la sanidad y en la educación da lugar a que esto sea, si tú lo sumas todo esto, estado de bienestar, se pone a la par de los otros problemas también. Y entonces, claro, ahí hay una apuesta, una doble apuesta de incremento de los gastos, recuperar, digamos, todo ese desfase terrible que se ha producido en sanidad. Que tenemos en este momento cerca de 30.000 profesionales que ya no están en la sanidad, y España, que tiene el mejor sistema, uno de los mejores del mundo, pues tenemos... Ahora, a todos nos pasa, tenemos problemas de citas médicas que tardan con un año de antelación, vamos, de postergación, no de antelación, y demás. Y entonces todo eso está contenido en esos presupuestos generales del Estado, con un elemento añadido que verdaderamente es incomprensible que no se haya aceptado, y es la credibilidad de las cuentas públicas en la Unión Europea, que es muy importante. Es decir, que en este momento en España no solo tenemos que tener un gobierno de un color determinado político, sino tenemos que tener un gobierno con una capacidad técnica y una fiabilidad que en Bruselas se ha creído, cosa que no ocurría con el gobierno de Mariano Rajoy, que nos puso unas exigencias muy duras. Y no había confianza. ¿Por qué en el momento que es ministra de Economía una persona como Calviño, ministra de Hacienda como María Jesús Montero, estas dos personas, por qué de pronto van a Bruselas y de pronto se nos da una tolerancia en los márgenes presupuestarios que es el equivalente a 6.000 millones de euros? 6.000 millones de euros que en 5.000, la cantidad de 5.000 estaban destinados en el presupuesto a cubrir esos déficits tremendos que tienen las comunidades autónomas, educación y sanidad. Porque piensan, sobre todo conociendo, porque Nadia Calviño ha sido una funcionaria de la Unión Europea muy acreditada, que ha trabajado en todos los departamentos y con todos los responsables, y saben que sus cuentas son fiables, que si dicen las cuentas son esto, y por lo tanto el margen, cosa que no ocurría en España, igual que no ocurría con Grecia y con Italia, que eran países que parecía que nosotros presentábamos las cuentas de una manera u otra, y algunos responsables del gobierno no facilitaban las cosas, porque iban unos hablando mal de otros. Entonces ahora no, ahora ha habido un gobierno fiable. Y entonces eso, daros cuenta de lo que significa un margen de 6.000 millones de euros desde el punto de vista de plazas docentes y plazas de sanidad y de calidad de los servicios. Entonces, por lo tanto, me alargo mucho en la respuesta, pero la respuesta es que sí se preocupa, pero no se preocupa una persona, se preocupa un equipo y de personas que están dedicando un esfuerzo y que además ahora lo tenemos al alcance de la mano. Y todos podemos decidir
en uno u otro sentido sobre eso. Pero veo que nos apartamos de las encuestas, que vamos a otras cosas. Bueno, hablando de encuestas, no quiero perder de vista a los oyentes y a los espectadores de clickradiotv.es que siguen este desayuno a través de Facebook o a través, naturalmente, de su dispositivo móvil. 696-865228 es nuestro WhatsApp y si quieren el contacto a través del correo electrónico info@clickradiotv.es. Dos cuestiones de dos oyentes que trasladan a nuestro invitado, al señor Tezanos. Teresa Campos es quien firma. Entiendo que es una oyente, no nuestra compañera María Teresa Campos, aunque si es así, bienvenida. ¿Cuántas personas intervienen en una encuesta nacional? ¿Hay algún momento en la cadena de custodia de datos en el que se pueda perder el control de los mismos? Gracias y felicidades por la tertulia. Y Luis de Churriana, de Málaga. ¿Se hacen auditorías o algún tipo de control al Centro de Investigaciones Sociológicas? Sí, las dos respuestas afirmativas. Además, yo tuve la suerte cuando llegué al CIS de que estaba ahí la intervención general, digamos, el Consejo, digamos, haciendo una auditoría general de los últimos años, y se hace permanentemente, claro. Y luego, respecto a cuántas personas intervienen, pues, por ejemplo, ahora estamos haciendo una encuesta preelectoral que tiene una muestra de 16.700 y pico entrevistas, que me obliga a hacer un matiz respecto a lo que decía yo de que se presentan los datos brutos. Los vamos a presentar brutos, pero en este caso la práctica histórica del CIS es que cuando hay elecciones se hace un pronóstico sobre escaños. Hacer un pronóstico de escaños, la encuesta se hace en las 50 provincias, con las muestras mínimas son cerca de 300 entrevistas en alguna provincia, y entonces eso sí que exige que tenemos que aplicar un modelo de estimación de voto. Ahí tenemos que hacer, y ahí nos podemos equivocar. Como yo reconozco que si equivocamos, yo y todas las demás casas, en el caso de Andalucía, tenemos que hacer un pronóstico y hacer una asignación de posibles escaños en cada una de las circunscripciones. Pero eso será algo fiable, razonablemente fiable, no hacer 800 entrevistas por teléfono, muchas provincias en las que no haces ninguna entrevista, y hacer una asignación de escaños. Eso no se puede hacer. Pero el CIS va a hacer esto. Bueno, custodia de los datos, eso es muy importante. En esta encuesta que está haciendo en este momento, pues debe ser como 150, 160 los encuestadores que están haciendo esa encuesta, más toda la red de campo del CIS. En ningún momento van en valijas los datos, los cuestionarios. Este cuestionario se está haciendo todavía por cuestionario impreso. Eso llega al CIS de toda España, se hacen envíos por agencias de seguridad y demás y tal, de esos cuestionarios protegidos por el secreto estadístico, son anónimos, lógicamente, y entonces en el CIS se hace la codificación y la supervisión de esos cuestionarios. Y del CIS va a un centro de cálculo en el que se hace la grabación de los cuestionarios, y cuando hay toda la base de datos hay un departamento de tabulación en el CIS que hace la tabulación. Todo esto se hace con un cuidado escrupuloso, incluso los cuestionarios, hay caja fuerte, una zona blindada en el CIS, porque claro, los cuestionarios vienen la dirección, porque tienen que ir a una dirección determinada, se hacen en las casas y demás, y entonces incluso se guardan bajo normas de seguridad para que no puedan ser conocidos. Y luego se destruyen para que no quede. Y toda esa información se pone inmediatamente en forma de datos estadísticos en la página web del CIS, para que cualquier periodista o cualquier otro estudioso pues pueda hacer, nosotros nos podemos equivocar en nuestra proyección, pero pueda hacer sus proyecciones y llegar a otras conclusiones distintas a las nuestras. Eso ya será su aplicación. Sí. José María Triper, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues buenos días. Adelante. Yo también he venido en coche. ¿Sí? ¿Y qué has hecho? Dejarlo en un parking, claro. No, lo he tienes dejado otra. en un parking. Sí, no tiene más remedio. No, mi economía todavía no me da para tener coche eléctrico. Luego le vas a pasar Que la se factura. amortiza, hacerme casos, que no son tan caros. Un coche eléctrico con las ayudas del plan movilidad te acaba saliendo por el mismo precio que un coche habitual. De primera mano, lo que tendría que existir es un mercado de segunda mano en coche eléctrico. Sí, pero no puedo subir Claro. el coche al piso para cargarlo. Postes en la calle, que ponga el ayuntamiento Pero no hay, para si enchufarlo. acaba usted de reconocer Hay que que no pedirlo, hay. eso hay que pedirlo, eso es lo que hay que pedir. tenemos Luego que le pasas la factura del parking a Carmena, ¿no? Exactamente. Claro. Adelante. Bien, bueno, yo lo primero quería darle las gracias al señor Tezanos por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Y quería trasladarle dos cuestiones. Cuando uno habla con los políticos últimamente, cada vez hay más opiniones en el sentido de que la posibilidad, que apuntan la posibilidad de que el resultado electoral impida la formación de gobierno y tengan que repetirse obligatoriamente las elecciones generales. ¿Está detectando el CIS esta posibilidad? Esa sería la primera cuestión. Y la segunda, usted interpretaba
que el hecho de que muchos votantes socialistas en Andalucía se quedaran en casa es la consecuencia de las listas del viejo PSOE. Hay quienes interpretan que era por la política del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a Cataluña, es lo que ha influido. Y yo lo que le quería trasladar es qué peso puede tener la cuestión catalana en estas elecciones generales, en la intención de voto. Muchas gracias. Bueno, no es que eso no es una opinión, es decir, que nosotros hicimos en Andalucía la encuesta preelectoral y la postelectoral. Entonces, la encuesta postelectoral, con una muestra amplia, domiciliaria también y demás, pues vimos que había influido y no había influido. Y entonces, de todos los que se abstuvieron, de todos, se les preguntó si votasen, si hubieran votado, a qué partido hubieran votado. Claro, aproximadamente la mitad dicen que hubieran seguido sin votar, pero del otro 50%, la mitad, es decir, un 25% total, dicen que hubieran votado al PSOE. Entonces había un desacuerdo con una determinada posición del PSOE, pero que ya estaba apuntada. Si alguien se leía despacio la encuesta preelectoral que nosotros publicamos, ya veíamos que había una crítica personal, que había una desconfianza, que se quería votar al PSOE, pero a otro PSOE. Es decir, eso estaba en la encuesta preelectoral y se podía interpretar. Y después pues ha corroborado que lo que ha llevado, digamos, son discrepancias. Andalucía, pues, a Cataluña, muy poca influencia, mucho en los medios de comunicación, pero en el voto real poco. Si hubiera sido, lo que pasa es que eso es el intento de la profecía que se cumpla a sí mismo. Si todo ese cliché que se había creado sobre Pedro Sánchez, de que Pedro Sánchez era un peligro, cuando él llegase al gobierno, si llegaba alguna vez, la bolsa se hundía, la prima de riesgo se disparaba, España se fragmentaba en 1000 pedazos, venían las 7 plagas de Egipto y no sé qué más. Él llegó al poder y no ocurrió nada de eso. Y ahora, por ejemplo, la prima de riesgo está de lo más bajo de todos los últimos años, de hace muchísimo tiempo, que no se recuerda. ¿Ha habido independencia y fragmentación de Cataluña? No. Si la posición de Pedro Sánchez y del PSOE en este momento es clarísima. No habrá independencia de Cataluña porque no es posible. Entonces, lo que hay es diálogo. ¿Qué se ha conseguido con ese diálogo? Pues, primero, algo que es coherente en democracia. Yo no me debía de meter por estos santurriales, pero algo que es normal en democracia, que en la democracia la gente tiene que hablar. Incluso con aquellos que se encabezonan y que dicen que no quieren hablar. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que conseguir una distensión de la situación. Entonces, si nosotros comparamos el clima que existía en Cataluña hace 9 años y el actual, pues el clima en la calle ha cambiado. Algunos están empecinados y paralizados, pero el clima, la opinión pública ha cambiado. Dentro del propio sector secesionista, ahora ya no es un bloque compacto lo que hay, no hay esas manifestaciones virulentas. Ahora lo que hay es una división entre los intransigentes, por llamarlo de alguna manera, y los posibilistas. Ahora hay muchos que dicen, joder, pues esto hay que intentarlo por otra vía, esto no era posible, nos dijeron que era posible y no es posible, no había un plan B, esto está crispado, estamos perjudicando a Cataluña económicamente, hay que reconducirlo, ¿no? Y entonces hay que dar la oportunidad, mediante el diálogo, a que se desarrolle y crezcan las posiciones sensatas, las posiciones que lleguen, lo que siempre fue el seni catalán, gente de sentido común. Pero claro, si tirarse al monte y pensar que tienes el apoyo de Europa, bueno, pues económicamente se han encontrado con esa situación. ¿Qué supondría en este momento los que dicen mano dura? Que por cierto también lo hemos preguntado en el CIS, si eran partidarios del diálogo con firmeza o de la mano dura. La mayoría es partidaria de los españoles del diálogo con firmeza, sin renuncias. Pero el diálogo, de la posibilidad de explorar entendimientos. Pues si en este momento se volviera una política con el triunfo del tripartito o lo que fuera, digamos, de mano dura, pues probablemente tendríamos otra vez un conflicto tremendo. Entonces, muchas veces el conflicto de Cataluña ha tenido un efecto perverso en la historia de España y las guerras carlistas y demás sobre nuestra estabilidad política y nuestra democratización y progreso económico. Entonces, saber gestionar eso con inteligencia, con sintonía, generando sintonías con Europa, con los países civilizados y demás y tal, es lo que puede, muy a largo plazo, porque esto es muy difícil, llevar a una situación, bueno, de cierta normalización, de búsqueda de posibilidades, que algunas partes de la opinión pública lo... Pero vamos, yo es que estuve en una comida con empresarios catalanes antes de la moción de censura y demás y tal, y había una preocupación enorme en Cataluña que la espiral de la intervención y el clima de conflicto diera lugar a que los secesionistas, que tienen el respaldo del 40 y pocos % de la población en este momento, pues acabaran convirtiendo por deslizamientos de los conflictos, y eso que ya algunos llamaban los clásicos, las contradicciones y demás y tal, a convertirse en el 60% o el 70%. Y decían, claro, si llegamos al 60% de opinión respaldando esto, ya tenemos un lío enorme. Ya nos pasa como en otros. Pero esto se ha reducido la proporción de los secesionistas de la población. No ha contagiado el problema, ¿no? Entonces, eso requiere inteligencia.
y requiere, digamos, pues un poco saber que la política no se resuelve en todos a mandobles, ni mucho menos, las cosas no se resuelven a mandobles. Sin micrófono es difícil. Sí, perdón, sí. La repetición de las elecciones con el actual sistema constitucional, pues es cierto. Tenemos un sistema constitucional, nosotros y otros países, que está pensado para sociedades en las que se forman mayorías políticas fácilmente. España y Alemania. Hemos tenido gobiernos cuando había mayorías sociales que salían de la propia ciudadanía. Ahora tenemos sociedades cada vez más fragmentadas, España, Alemania, Francia, en la que cada vez hay más intereses. Esta semana pasada estábamos en unas jornadas que organizaba la Fundación Sistema y había un experto alemán que nos decía, claro, en los años 70 en Alemania teníamos dos partidos, Democracia Cristiana, Socialdemócrata y los liberales, que iban de un lado a otro y formaban un gobierno. Ahora tenemos 5, 6, está creciendo. En Alemania no se forma gobierno, tienen que ir a coaliciones, las coaliciones desgastan a los partidos. Entonces, Alemania tiene tradición de coaliciones. Entonces, claro, el problema es que la mayoría absoluta no es la regla de oro de la democracia, eso no está escrito en ningún sitio. Podría ser la mayoría relativa. En nuestra vida cotidiana, ¿cómo decidimos casi todo? Por mayorías relativas. ¿Por qué hay que decidir el gobierno por mayoría absoluta? Pues podemos ir a situaciones de bloqueo. Bélgica se pasó, ¿cuántos días? 500 y pico días sin gobierno. El año 15 y 16 nos pasamos aquí 6-7 meses sin gobierno. Eso puede volver a repetirse si nadie cede. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ser inteligentes y ponernos de acuerdo en esa modificación operativa de la Constitución. Ahora hablas con casi todo el mundo y todo el mundo fuera de ella, estamos de acuerdo. Pues hombre, vamos a facilitar un gobierno parecido, un modelo de gobierno al que está en este momento en funcionamiento en algunos países y que en España tienen, por ejemplo, el Estatuto de Asturias y el Estatuto del País Vasco, que puede salir en segunda vuelta parlamentaria el gobierno que tiene más votos, no el que tiene más votos en contra. Con lo cual facilitaríamos que había gobierno. Evitaríamos que la institución de la monarquía se viera debilitado por tener que optar en gobiernos complejos y en mayorías complejas que luego a lo mejor no salen con respaldo parlamentario. Entonces todo iría automáticamente y daríamos el paso de un modelo de democracia propio de sociedades con mayoría absoluta a un tipo de democracia de sociedades fragmentadas, más complejas, en la que bueno, las viejas alineamientos ya no son los que definen a toda la población. Hoy está con nosotros Europa Press, como es habitual, en estos desayunos del Experience Club, y Javier tiene el micrófono ya en la mano para preguntar al señor Tezanos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Adelante. Yo quería ver que nos contara cómo está siendo la evolución de los bloques electorales izquierda-derecha. Ahora que Ciudadanos ha roto puentes con el PSOE, esta situación es completamente distinta. Y queríamos ver qué bloque está, digamos, en alza y qué posibilidades tienes de ganar un bloque u otro. Pues francamente esa es la pregunta que decían esos de millón. Yo no lo sé. Ya me gustaría saberlo. Y yo, además, no me gusta practicar de adivinador y ni tengo bola de cristal y demás, ¿no? Bueno, pues puede haber un equilibrio incierto en este momento. Y sobre todo en la medida en que un partido como Ciudadanos, que todo el mundo pensaba que podía ser un partido de centro, con todas las ventajas que tiene un partido de centro porque es el que puede acabar decidiendo, pues se ha desplazado mucho hacia la derecha e intenta competir en el mismo campo que el PP y Vox, pues está más difícil, porque claro, se pueden producir pérdidas de votos. Es decir, la pérdida de votos de Ciudadanos pues puede repercutir en esos equilibrios, ¿no? Yo creo que en las elecciones, francamente, en las próximas elecciones, en un país que es mayoritariamente, como enseñaba yo antes en un gráfico, sociológicamente de izquierda, puede haber una situación de tablas. Por la abstención, si hay abstenciones, si no hay abstenciones, si hay una alta participación, y votan muchas mujeres, votan muchos jóvenes y demás, yo creo que se puede producir el triunfo del PSOE. Pero si no, puede haber una situación en la que no resulte fácilmente un gobierno, ¿no? Entonces ahí el problema es quién puede tener capacidad de transversalidad en ese momento, ¿no? Y el partido que estaba ubicado en eso, yo conozco a mucha gente cercano, no, esto lo voy a decirlo probablemente a Ciudadanos, que lo ven con preocupación. Pero sobre todo la teoría de la barrera, o como se llama eso, la frontera sanitaria, el cordón sanitario y demás y tal. Pues no puedes decir en un país tan complejo y con tantos problemas, ¿no? Lo bueno sería que España tuviera gobierno pronto. Y tal como están produciéndose las cosas en Europa, en el mundo, en este momento, tener una buena interlocución hemos visto que es muy importante. Y España eso lo tenía muy abandonado. Entonces, una de las cosas de estos 8 o 9 meses de gobierno de Pedro Sánchez veo que es la enorme presencia internacional que ha tenido.
hay que estar en este momento en los sitios donde se pueden tomar decisiones y estar con cierta capacidad de credibilidad, ¿no? Entonces, la falta de gobierno o esas situaciones oscilantes podrían impedir que España tuviera presencia. Querida Inmaculada, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, encantada. El siglo, un siglo, el anterior y este, desde luego, convulsos. Siglos apasionantes y semanas las que tenemos por delante, más todavía. Buenos días, señor Tezanos. Yo le agradezco mucho este panorama que nos está clarificando. Me está resultando, y espero que a los oyentes, muy didáctica esta charla. Yo quería ahora incidir, en los pocos minutos que nos quedan, en los personajes, en los líderes, que no hemos hablado hasta ahora. ¿Qué influencia estima, por sus estudios y por lo que le dice el CIS, que pueden tener los liderazgos de cada uno de los partidos? Porque por primera vez vamos a unas elecciones en la que en todos los partidos con posibilidad de representación parlamentaria hay líderes nuevos. En la anterior estaba todavía Mariano Rajoy y aquí tenemos a Pablo Casado. Entonces me interesa mucho si eso el CIS lo ha percibido y añadido, como hay uno de estos líderes que hasta ahora, pues por circunstancias familiares, ha estado apartado de la primera línea, y este próximo sábado Pablo Iglesias reaparece en el escenario político, si cree que puede tener alguna incidencia el que uno de los partidos en liza haya tenido un liderazgo, digamos, menos visible o con otra personalidad que no era su número uno, y puede cambiar en algo. ¿Cómo ve el tema de los líderes? Bueno, los líderes, yo creo que efectivamente hay líderes de una media edad más joven también en este momento, y nuevos en casi todos los partidos. Bueno, Pablo Iglesias ya lleva sus años también, y Pedro, bueno, si diferenciamos la primera y la segunda etapa, pero bueno, yo creo que cada vez eso va a ser más importante a la hora de decidir el voto. Es decir, que la confianza que le inspira a mucha gente va a referir, ¿de quién me fío? ¿De quién me fío? Bueno. ¿Quién dice realmente cuando habla verdad? ¿Quién no dice verdad? ¿Quién se va por los cerros de Úbeda? ¿Quién se fija en eso? Y hasta tal punto, eso así, que algunos lo saben y lo han explotado, que algún líder, yo recuerdo que la primera vez que concurrió con un partido, lo que puso en el partido no era el anagrama del partido, sino su foto en la papeleta. Entonces era el voto a fulanito de tal, no era el voto a ese partido. Ahora, el problema, eso es un problema también para la democracia, es decir, el papel de los líderes y de las organizaciones. Es decir, hay organizaciones que les cuesta más mantener una institucionalidad junto al liderazgo, combinar la institucionalidad, el funcionamiento de instituciones, de equipos, con un liderazgo que sea creíble y que sea, digamos, capaz de arrastrar posiciones, ¿no? De hecho, hay partidos que se hunde el líder o le entra una afonía total en periodo de campaña y se quedan mudos. Y sin embargo, hay partidos que tienen más recursos, más posibilidades, ¿no? Eso, en la historia, digamos, hay muchos ejemplos de los partidos que suben como la espuma en un momento determinado y bajan como la espuma otra vez a continuación después de un ciclo, ¿no? Hay un fenómeno, digamos, el pujadismo y demás, que es un fenómeno de algunos partidos que surgieron en Francia, o populistas, que tuvieron mucha expansión en un momento determinado y de pronto se desvanecieron o bajan espectacularmente. Tienen que pasar un poco la prueba del algodón de ver si tienen trasfondos detrás y pueden resistir, ¿no? Incluso no hay que desechar que después de las elecciones del 28 de abril que haya partidos que entren en una crisis de liderazgo. Es decir, partidos en los que, bueno, han hecho apuestas muy fuertes en un sentido determinado y si no les va bien va a haber una reacción interna muy, muy grande, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, y sobre todo es que eso lo vimos claramente en Andalucía, que hay un partido al que las encuestas le pronosticaban un 20 y poco % de votos, que tuvo un 20%, pero que hacía poco tiempo, me refiero al PP en Andalucía, hacía poco tiempo Arenas había obtenido el 40%. Es decir, pasaron del 40 al 20%. Y si no es por la ayuda del voto de Vox y demás, pues no hubiera gobernado y hubiera habido un cataclismo en el partido en Andalucía. Es decir, que es que aquí concurren muchas influencias del papel de los líderes y del papel de las combinaciones también. ¿Y el retorno de Pablo Iglesias le confiere alguna pues no influencia lo sé. Que pueda cambiar no lo el sé. panorama? El hecho de que hablemos incluso del retorno, y algunas cosas que han dicho, revela que hay poca institucionalidad. Porque claro, si un partido durante un tiempo, por las razones que sea, el líder no puede dar la cara de la misma manera, no puede diluirse como algunos se ha diluido. Es lo que yo digo, es que si a alguien le tienen que operar en plena campaña, ya no existe el partido. Los partidos tienen que tener estructuras, ¿no? Y ahí ha habido una pérdida de dirigentes de ese partido en el proceso de evolución de los últimos años, ¿no?
Les recuerdo que estamos en la sintonía de clickradiotv.es, estamos en el Casino Gran Vía, aquí en pleno corazón de la capital de España. Estamos con don José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Por si acaso alguno de ustedes se incorpora en este momento a nuestra sintonía o nos están viendo, nos están siguiendo a través de Facebook. Saludábamos a Inma del Siglo, Javier de Europa Press, tiempo para Luca Constantini de Voz Populi. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenos días a todos, gracias. Pues profesor, yo tenía un par de preguntas para usted. La primera es, hablando digamos en términos de encuestas y sondeos, el efecto que puede tener a nivel electoral lo que es la última semana, el último día, si podemos cuantificar cuántas personas, cómo se puede mover ese voto en el último día. Sabemos que en Andalucía fueron un 10%, un 11% de personas que decidieron, cuando llegaron, ¿no?, a votar, que fue un fenómeno pues curioso. Me gustaría saber usted si cree, además, qué tipo de voto se puede tomar en esta última hora. Y luego una segunda pregunta, un poco a raíz del tema de Podemos, si usted cree que efectivamente se puede dar esta remontada de Podemos, porque efectivamente yo tengo que decir que sigo, digamos, el día a día de este partido, y ellos siempre dicen que las encuestas no son justas con ellos, sostienen que en realidad ese 10% más o menos que se les da no es correcto. Si usted cree que esto es cierto, claramente. Y una tercera y rapidísima pregunta es si usted cree que para la estabilidad del gobierno sería mejor un gobierno PSOE y Ciudadanos. Bueno, son muchas preguntas. Por ejemplo, la más fácil de responder es esa de si a Podemos le dan mal las encuestas. Algunos lo dicen, pero no es verdad. Es que no es verdad. Es que la hemeroteca no aguanta determinadas afirmaciones. A Podemos, en el año 2016, se le daba que sorpasaba el PSOE. Y que el PSOE quedaba relegado a la tercera o la cuarta posición. O sea, le daban mucho. Y algunos medios de comunicación que les tratan con un cariño extraordinario, les dan un apoyo extraordinario. O sea, que eso no es cierto. ¿Que va a remontar? No lo sabemos. Posiblemente una parte de ese voto indeciso actual sea un voto de Podemos. Entonces, dependerá de qué se haga en la campaña, que se vea más creíble. Por ejemplo, en esta campaña va a volver a operar un criterio que hacía tiempo que no operaba, el del voto útil. Es decir, con qué podemos decidir más eficazmente a la hora de votar, ¿no? El voto útil del último momento, ¿no? Pero va a depender cómo se planteen las cosas. Yo en ese sentido creo que el mejor consejo que se podía hacer a las personas que intentan atraer votos es no insultar, no crisparse, no despeinarse. Y a veces yo lo digo, uno está en su casa viendo la televisión y está a lo mejor comiendo o cenando, y de pronto en la pantalla sale alguien que grita y que nos riñe. Y que a veces hay líderes políticos que tienen un tono un poco demasiado de reñirnos. Parece que están diciendo algo y que nos quieren reñir. Oiga, ¿qué culpa tengo yo? No se meta conmigo, ¿no? Entonces, si saben algunos partidos actuar con serenidad, con mayor serenidad, y tratar al ciudadano como alguien inteligente, al que hay que darle argumentos para votar, no argumentos para que odie a alguien o que piense que alguien es un peligro terrible y demás, ¿no? Y luego no sé qué otra pregunta me he quedado sin contestar. Ahora me he perdido. Luca. Sí, el efecto de el voto el último día, yo creo que es una novedad en ese sentido de estas elecciones, y bueno, me gustaría saber si usted cree que, no sé, ya que hablamos de sorpresa Vox, si este voto puede ser una sorpresa Vox. Y luego el tema de estabilidad, yo creo que para un gobierno es fundamental la estabilidad, y si usted cree que Ciudadanos... La pregunta más importante de las tres, sí. Bueno, pues yo creo que hay mucha gente que piensa en el mundo económico y demás y tal, que probablemente un apoyo, digamos, o una convergencia en un amplio bloque podía dar estabilidad a España. Hay que tener en cuenta que después de estas elecciones vamos a tener la fortuna de entrar en un periodo. Yo admiro a los partidos que concentran las elecciones en el mismo tiempo, porque tenemos certeza, y luego tienes el resto del tiempo para hacer política con P mayúscula, de fondo, y hacer cosas, ¿no? Pudiera incluso darse la circunstancia de que solo saliera una combinación de las urnas y que no haya que darle muchas vueltas. Es decir, es que es la única mayoría posible. Entonces, ¿se da o no se da? Porque puede ocurrir que sea la única posibilidad y que algún partido se resista, diga, no, yo me resisto, y que algunos que piensan en que vendría bien una apuesta de esa de centro-izquierda, pues al final, si una de las partes de ese matrimonio supuesto dice que no va a entenderse nunca, pues a lo mejor acaba dando el voto al otro partido del centro-izquierda, porque con ellos se han puesto una especie de soga al cuello diciendo que eso no lo harán nunca, ¿no? Eso va a estar abierto. Y además yo creo que hablar de posibles alianzas en combinaciones antes de las elecciones siempre es muy arriesgado. Siempre es muy arriesgado porque no sabemos.
No, hoy en día, y es curioso, porque eso hasta hace poco tiempo, hace 10 o 12 años, no solo en España, en todos los países, las encuestas eran bastante predecibles. Es decir, las encuestas proporcionaban escenarios políticos bastante predecibles. Tú ibas a una situación y sabías más o menos, y los empresarios, la gente, podía saber lo que iba a pasar después del proceso electoral. Ahora está abierto. Yo siempre pongo el ejemplo, y por eso digo que no hay que fiarse mucho de las encuestas. Son un momento estático, reflejan un momento estático de la realidad y no son un dogma de fe. No es una información y además ahora es más difícil todavía estimarlo. Y entonces, por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido, que es un país serio, ¿sí? Un país históricamente referencia de muchas cosas, está empantanado porque dos líderes se fiaron de las encuestas y actuaron en función de las encuestas. Cameron, que no aguantaba ya al sector euroescéptico de los conservadores, estaba de ellos hasta las narices, y como las encuestas decían que el británico era mayoritariamente favorable, y dice, pues ahora convoco yo un referéndum, salgo yo aquí arraso, salgo yo aquí como el más guapo de la feria, y aquí les callo a los euroescépticos. Y salió el Brexit, y le sustituyó a la señora May, que no aprendió nada de lo anterior. Entonces, como tenía una mayoría razonable en el Parlamento, pero insuficiente, dijo, ahora, yo que Corbyn, que está mal en este momento y que es un viejales y demás y tal, hago yo elecciones, le pillo contra el pie, hace elecciones, que le hacían todas las encuestas que iba a ganar y subir mucho, y resulta que pierde, y ahora tiene una mayoría precaria, más precaria que la anterior. Y ahora resulta que lo que tiene, esas combinaciones, es como el cuento de la lechera también, de vender la piel del oso antes de cazarlo. Todas las combinaciones que se hacen antes de las elecciones, con las encuestas, pues pueden ser equivocadas totalmente. Insisto, mucha cautela. Yo creo que en los últimos minutos, decía. Querido Manuel Ángel, ¿cómo está? Perdón, ¿quedaba alguna cuestión pendiente, Luca? Bueno, el 11%. Sí. Me gustaría saber si va a ser un 11%, un 30%, un 40%. El último minuto. La persona que vota el último minuto. Yo lo siento, pero no tengo bola de cristal y no tengo ni idea de lo que va a hacer. No lo sé. No lo sé. Andalucía fue el 11%, en las elecciones del 16 fue el 4%. El 4%, pero también, entonces otro 12, 11% a la última semana. Que la última semana y el último día es en la última carrera, claro. Ahora sí, Manuel Ángel Menéndez, ¿cómo estás, Manu? Muy bien, aquí estupendamente. Para comerte, ¿no? Que diría aquel. Exacto, como más o menos. Pues adelante. A que veo bien, sin embargo, es a José Félix Tezanos. Le veo como siempre, le veo perfectamente, encajando muy bien, gran encajador. O sea que, convendrá conmigo, don José Félix, que en este país no hay memoria histórica. No. Porque no nos acordamos ni de lo que hicimos hace 10 minutos, por ejemplo. No podemos decir que Rivera se haya inventado lo del cordón sanitario cuando ya lo inventó el PSOE en su momento, que fue hace 10 minutos. ¿Hace 10 minutos? Sí, más o menos. Más o menos, en términos históricos, hace medio segundo. Pero bueno, en fin, eso es lo de menos. Yo, lo que sí me sorprende, imagino que el CID lo tiene, pero no lo dice o no lo dirá porque no tenga por qué decirlo, lo que sea. Decimos todo, no ocultamos nada. Todo. ¿Tenemos encuestas sobre la monarquía? Porque me gustaría saberlo, me gustaría saber si podemos decir España hoy es republicana o volver a decir lo de siempre, España mañana será republicana. Sí, podemos decirlo. Es una cosa que me gustaría. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos encuestas sobre Pepu Hernández. Es decir, después de todo de todo lo que ha pasado en el PSM, por la apuesta esta apuesta va a ser alcalde, tiene posibilidades reales de ser alcalde. Y por último, una cuestión a mí más pragmática. A mí es que me encanta eso de los dineros, los cuartos y todo eso. Yo soy así, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta hacer una encuesta? Una macroencuesta como esta de Andalucía de 16.000, 17.500 encuestados, ¿cuánto nos cuesta? Pues sí, cuesta bastante. El presupuesto, digamos, de una encuesta de este tipo, como la que se está haciendo ahora, es de cerca en torno a 300.000 euros. Pero contando también toda la estructura que tiene el CIS. Hay que tener en cuenta que con el CIS se pone mucho el acento en las encuestas electorales. Pero las encuestas electorales son aproximadamente un 20% de la actividad del CIS. El CIS está haciendo continuamente encuestas, el barómetro sanitario, el barómetro fiscal, el índice de confianza del consumidor, y que hace indicadores estadísticos que son muy útiles para toda la sociedad española. Y todo además se publica inmediatamente. Yo, el equipo que nos hemos incorporado, que, insisto, nunca se me ocurriría a mí cuestionar lo que han hecho antecesores míos. Tengo grandes amigos en personas que me han antecedido al CIS, algunos han sido alumnos míos incluso. Yo creo que lo han hecho bien, han hecho un contexto determinado. Nosotros lo que hemos intentado incorporar es una mayor rapidez
en poner todos los datos, todos, cuando digo todos me refiero a todos, en la página web. Y introducir en los barómetros mensuales también cuestiones de actualidad. Pues, por ejemplo, preguntamos por la reforma constitucional. Y preguntamos, cuando hicimos la pregunta de la reforma constitucional, preguntamos la valoración de la Constitución actual, y aquellos que querían una reforma de la Constitución, que es el 60 y tantos % de la población, se les preguntaba qué tipo de reforma. Es una reforma moderada. Los que son partidarios de una reforma total de la Constitución son el 15% de ese 70%, es decir, que es una proporción pequeña. La gente tiene una posición, pues bueno, de que sí, de que es una Constitución que ha sido valiosa, que hay motivos para sentirnos orgullosos de la transición y del funcionamiento de la democracia, y que, como consecuencia del paso del tiempo, pues algunas reformas son necesarias en la Constitución. Y con una pregunta totalmente abierta, preguntábamos en qué aspectos pensaban que tenía que reformarse la Constitución. Eso daría para otro programa casi entero. Es decir, y ahí hay una posición pues que va mucho por la vía de las políticas sociales, de la coordinación de competencias, de la exposición de la mujer, y algunos planteaban, pregunta totalmente abierta y demás, y algunos planteaban el cambio del régimen republicano a un régimen monárquico. Entonces, eso será el 1,7%. El 1,7% del 70%, es decir, que al final, yo hice el cálculo, es aproximadamente 0,7%. Pero continuamente en todas las encuestas nuestras preguntamos los principales problemas de España. ¿Cuáles le parece a usted que son los principales problemas de España? También pregunta abierta, primero, segundo, tercero, los que a usted le afectan más. Que la monarquía aparece en proporciones pequeñas, en proporciones muy pequeñitas, muy pequeñitas. Es decir, no está en la agenda, no es una cuestión que esté en la agenda. Y publicaremos de esas jornadas que yo también, como presidente de la Fundación Sistema, con muchas entidades organizamos la semana pasada, sobre balance y perspectivas de la Constitución española de 1978. Una de las ponentes era Carolina Vescansa, que presentó una ponencia muy interesante sobre cómo, con datos sobre una encuesta, yo creo que lo puedo decir porque lo dijo allí ella, una encuesta que habían hecho en Podemos antes de constituir el partido, donde sitúa muy bien todos esos problemas. Es decir, que todos esos problemas en sociología están bien situados en España. Y luego, bueno, pues nosotros que hemos hecho un estudio comparativo de todos los países, más de 300 encuestas hemos analizado de distintas instituciones, en los países que tienen monarquía, pues hemos comprobado que en ninguno se pregunta a la gente si quiere seguir con la monarquía así de manera directa. Surge de las respuestas y la gente lo cuestiona. Pero hoy en día eso es un McGuffin, como decían, ¿no? Como eso lo de Kiko, ¿no? Es una cosa que se lanza ahí, pero no está en el ánimo de la gente. Además es evidente. Si los problemas reales de la gente, pues de la gente joven, pues tienes el empleo, que te pagan por el empleo, si te vas a poder comprar una casa, si tienes vivienda, cómo te tienes que hacinar para vivir, cómo tienes futuro. Lo real sustituye a lo imaginario, ¿no? Y luego yo personalmente creo que tenemos suerte con esta monarquía que está dando estabilidad al país y... Pues aquí continuamos con don José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Creo que quedaba alguna cuestión pendiente. Sí, en la encuesta que haremos también preelectoral de las municipales y autonómicas, preguntaremos por eso. No, antes no, porque no había sido elegido. Si él no había sido elegido, si no era candidato, si preguntáramos por todos los precandidatos, tenemos que preguntar por De la Rocha, por no sé qué, eso sería imposible, claro. Ahora sí, Luis Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo creo que falta algo esencial, aunque el señor Tezanos no crea mucho en las encuestas, o por lo menos en su influencia, solo faltaba que diga lo que un líder hace recientemente en privado, que dijo que no se iba a gastar un duro en ellas. Me parece un poco complicado. Volviendo a lo esencial, usted que maneja datos importantísimos en este país, ¿podría hacernos una foto fija de cuál es la situación de los partidos en este momento, independientemente de la evolución? Y algo importante también, ¿cuál es el voto oculto que hay en estos momentos? Aceptado a Vox como una de las formaciones con mayor incremento de indecisión, o por lo menos de confianza para decir públicamente lo que van a votar sus acólitos. Sí, respecto al líder ese que no se gasta un duro en encuestas, pues dime que careces y te diré, como esta, y presumes y te diré que careces, pues posiblemente no sea verdad, se esté gastando, con lo cual hemos pillado que no nos dice la verdad. Pero sí, yo tampoco aconsejo, y sobre todo teniendo las encuestas públicas,
que son, insisto, que son verdaderamente fiables. Y toda esta digamos, situación que se ha creado de intentar lanzar unas sombras de sospecha sobre el CIS, igual que se intentara hacer sobre el Instituto Nacional de Estadística, pues cuando se desvanezca se verá, digamos, que eso proporciona mucha información y muy útil, ¿eh? Y de verdad que si los partidos se fijaran, digamos, en qué piensa el ciudadano de ellos y que les va bien y mal, en vez de matar al mensajero, yo creo que les iría mejor. Pronósticos en este momento de voto oculto, en primer lugar, pues siempre hay por lo menos en España, tenemos la experiencia de que había algún partido que tenía más votos que lo que decían las encuestas. Aquí siempre se habló mucho del voto oculto del PP. Y llegamos a lo largo del tiempo a estimar distintos procedimientos para calcular ese voto oculto, porque había razones objetivas y instrumentos de medida objetivos Pero en la medida que ha surgido un partido que estaba más a su centro, como Ciudadanos, ese partido ha captado ese voto de centro moderado del PP, que le parecía que el PP era un partido muy de derechas y que no lo decía, porque le parecía que estaba mal, una persona ilustrada, de clase media y demás. Y luego también hay un voto de extrema derecha que también, digamos, operaba como voto oculto del PP. Pero claro, esos dos ámbitos de voto oculto del PP ahora tienen voto explícito en Ciudadanos y en Vox. ¿Qué voto oculto puede tener Vox que no dan las encuestas? Pues probablemente un voto de carácter más ultra, más tardofranquista, o como queremos llamarlo, que no suele votar en las elecciones, que repudia el sistema democrático. Luego todas esas personalidades que nosotros conocemos en la vida cotidiana, esas personas que son muy machistas, muy arrogantes, muy autoritarios, que suelen ser, bueno, pues a lo mejor ven algo en lo que se refleja. Yo pienso, pero es un pensamiento, no una fórmula matemática, que sí va a haber un voto oculto de Vox. Lo vimos en Andalucía. En Andalucía nadie les daba más de 2 diputados a Vox. Y tuvieron 12. ¿Va a ocurrir lo mismo ahora? Yo creo que no. Y probablemente hay algunos estudios que detectan un cierto desinflamiento de ese primer Vox que surgió en Andalucía, ¿no? Pero va a ser un voto oculto. Es decir, yo sinceramente creo que ninguna encuesta va a proporcionarnos esa información. Esa información va a ser una de las sorpresas del día electoral, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este momento poco se puede decir. Las tendencias generales es que hay 2 partidos que van al alza y dibujan un poco por dónde van a estar las opciones reales o influidas. El PSOE está creciendo, está recuperando crédito. Hay que tener en cuenta que durante todo el ciclo de la democracia, en el 60% de todo el tiempo de la democracia, el PSOE ha estado por encima del 39% de votos. O sea que es un partido con una trayectoria, un partido de gobierno con una trayectoria importante de apoyos. Es un partido que está claramente al alza en este momento, y Vox. Y luego hay 2 partidos que están en descenso, que son PP, que yo creo que no va a descender tantos como algunos auguran, porque tienen estructuras e intereses creados en torno a ellos, y Ciudadanos, que es el partido que puede presentar más volatilidad en este momento electoral. Es decir, que depende de qué viento sople el día electoral, que se haya viento norte o viento sur, es una broma. Pero veremos qué es lo que tiene o lo que no tiene, ¿eh? Pero vamos, en cualquier caso, todo está muy abierto, ¿eh? Y yo me ratifico en lo que ya había comentado antes, y eso es la virtud de la democracia. Claro, si la democracia estuviera todo determinado de antemano, como hacían en los años 30 y 40 en Estados Unidos, decían, entonces, ¿para qué votar? Vamos a preguntar a las casas encuestadoras que nos digan quién tiene que gobernar. Tú mencionabas también antes aquí el principio de libertad del ser humano, el libre albedrío. Vamos a decidir todos con nuestro voto, claro. Y esa es la grandeza de la democracia, que no está nada dado por antemano, ¿eh? ¿Qué tal, Luis Peiro? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado, porque además estoy aprendiendo muchísimo de sociología. Yo creía que esto era muy sesudo, pero es muy fácil. Por ejemplo, Ya. el llamado efecto Vicente me parece de una base de estudio tremendo, y luego esa afirmación suya que me parece primorosa. No hay que fiarse mucho de las encuestas. Y lo dice el presidente del CIS. Claro. Esto añadido a otra cosa que he dicho antes, que estiman unos 300.000 euros lo que cuesta hacer una encuesta preelectoral con 16.500 personas encuestadas, me lleva a una conclusión. ¿Por qué diablos los ciudadanos tienen que pagar esto? Porque a mí como periodista, y a los políticos también, nos encanta. Parece que hay 2 puntos más, hay un escaño que puede caer en Soria, pero ¿de verdad el ciudadano tiene que pagar esto? Yo creo que es muy interesante lo que hacen ustedes para saber qué piensa el ciudadano de 1000 cosas, de cómo está la sensación sobre la educación, la sanidad, las pensiones, la violencia de género, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué diablos los ciudadanos tienen que pagar encuestas preelectorales? Esa sería una.
La segunda es saber si usted puede explicar, para que lo entienda todo el mundo, esta especie nueva que ha surgido de repente, que hay un partido que le dice a otro, oye, no te presentes aquí que me hundas las previsiones. ¿Cómo se come esto? Parece un poco de patio de colegio, no lo sé. Y finalmente, si no se va a producir otra vez un fenómeno, y es que después de la escandalera preelectoral que tenemos, al final la gente dice, mira, que vayan ellos, a mí esto me aburre, y que decían lo que sea, porque nadie nos va a sacar de pobres. Gracias. Bueno, pues si merece la pena que los ciudadanos cubran los gastos, pues igual podemos decir del Instituto Nacional de Estadística o de cualquier otra cosa, que nos importa a nosotros determinadas cuestiones que son muy de detalle y que, pues no lo sé. Es decir, el CIS no solo hace encuestas electorales, yo digo que eso solamente es el 20%, o quizás menos, ¿no? Pero todas las otras cosas, digamos, del barómetro fiscal, sanitario, de pautas de comportamiento, pautas de consumo, índice de confianza del consumidor, pues son indicadores útiles para la sociedad. El hecho de que casi todas las sociedades tengan un sistema de indicadores de esa naturaleza revela que una sociedad avanzada de algo le sirve. Y luego, ¿en qué sentido digo yo que no hay que creerse las encuestas? No hay que creerse las encuestas al pie de la letra porque, entre otras cosas, son instrumentos que identifican lo que piensa la opinión pública en un momento determinado. Y si está, o sea, foto fija. Y si están bien hechas, puede ser una buena foto fija. Y si hay varias, que es la virtud del CIS, la regularidad, con método riguroso y demás, te puede dar también el movimiento. Yo te enseñaba unas tablas de cómo estaban ubicados los partidos. Ahí vemos el movimiento de los partidos, las tendencias, los que permanecen, los que suben, bajan. Eso tiene utilidad incluso democrática. Pues alguien alguna vez se planteó, si el pueblo alemán en el año 33 hubiera sabido que el Partido Nacional Socialista pasaba del 18 al 36% de los votos y que iba a armar la que armó, hubiera dejado que eso ocurriera y no hubiera votado a otros partidos, pues también es un sistema de cautela. Es igual que la enfermedad. Es que también en ese sentido también hay los que están en contra de las vacunas. No pongamos vacunas o no hagamos análisis de sangre para ver periódicos para ver cuál es nuestra salud. Pues un análisis de sangre y todos los análisis que hacen las empresas ahora a sus trabajadores pues permiten prever enfermedades, tener capacidad de reacción, tener eso. Y luego la última derivada ya tiene que ver con lo cívico, es decir, ¿votamos o no votamos? Hombre, pues depende del tipo de opciones que tengas. Cuando solamente había opción de votar PSOE o PP, alguien podía decir, bueno, ¿para qué votar? Si son los dos, ya sabemos que son los dos. Bueno, ahora hay más partidos y pueden surgir otros partidos. Yo creo que esa es la virtud de la democracia. Surgió Podemos, ahora está surgiendo Vox, puede surgir otro, PACMA. PACMA es muy posible que tenga representación en el Parlamento Europeo. Es posible. Sí, porque hay un voto joven, hay un voto sectorial, hay un voto, digamos, que busca cuestiones, elementos de identidad, quieren aportar, dirán, pues hombre, a lo mejor no es lo fundamental en nuestras vidas, o lo que ha pasado en Alemania con el Partido Verde, que es muy importante en este momento, un Partido Verde que lleva una sensibilidad importante. Entonces, no votar nunca, yo creo, porque no votar, y yo pongo el ejemplo de Alemania al año 33, es decir, que si el Partido Nacional Socialista no era un partido que estuviera cantado que iba a gobernar, se come a los partidos católicos de centro, les tiñe. Llega a la Cancillería el señor Adolfo Hitler y los camisas pardas y se cargan al Partido Comunista y luego se acaban devorando los otros partidos. Y el 33, uno que tenía el 33%, que parece que iba a ser parte de una coalición, por eso las coaliciones de bloque con colores pardos o colores azules muy intensos acaban tiñéndolo todo, ¿no? Entonces, el que no vota, a posteriori dice, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera votado? ¿Hubiera evitado eso? ¿Hubiera evitado la Segunda Guerra Mundial? ¿Hubiera evitado? Pues bueno, la sociología tiene también esa virtud, es decir, que anticipa escenarios. Pero escenarios, insisto, que no hay que creerse como si fuera una Biblia, un dogma de fe. Eso es lo que sostenemos los sociólogos científicos, no los adivinadores. Ahora sí, estamos a puntito de la conclusión. Espero que Ricardo ponga la guinda a este estupendo pastel que hemos venido cocinando desde las 10 de la mañana aquí en el Casino Gran Vía. Pues sí, ha sido estupendo. Muchas gracias, José Félix Tezanos, por tu presencia, por aceptar la invitación de Experience Club. Y quería preguntarte si, primero, ¿cómo identifica los electores españoles al partido Vox? ¿Realmente lo identifican como un partido de extrema derecha? Sí. Sería un elemento clave en el debate. Y si crees, y esto un poco de adivinación, pero también de análisis, si la insistencia o no de señalar a Vox como un partido
de extrema derecha, le beneficia o le perjudica? Hombre, aquí lo estamos haciendo nosotros. Hablar mucho de Vox le beneficia. Entonces estamos hablando mucho de Vox. Y en Andalucía probablemente ocurrió algo de ese tipo. Le estamos convirtiendo en protagonistas sin serlo. Pero sí, el Ciudadano sí le identifica como un partido muy, muy de extrema derecha. Le coloca en la escala de 1 a 10 y tal, le colocan en el 9 y pico. O sea, un poco más de derecha y se sale de la escala, ya casi. Sí, la identificación es clara, sí. Muchas gracias. Bueno, pues son las 11 y 19 minutos de la mañana, una hora antes en la Comunidad Canaria. Creo que merecía la pena que nos pasáramos unos cuantos minutos. Mi agradecimiento personal a Javier Sandoval y a Javier Lillo, los CEOs de clickradiotv.es. Creo, insisto, que merecía la pena, dado el perfil de nuestro invitado a los desayunos del Experience Club, que es don José Félix Tezanos, a quien le agradezco personalmente muchísimo que nos haya acompañado este rato. Espero que haya sido agradable, independientemente de que, claro, alguna cuestión, en fin, había que preguntarle también en relación con lo que hemos estado oyendo, viendo y leyendo en algunos medios en relación con su, en fin, aproximación o no a las encuestas en favor o no de un partido concreto. No, yo encantadísimo de hablar. Yo soy, además de los que creen en el diálogo. El diálogo es pensar, preguntar, escuchar, y creo en el poder de la palabra. Yo creo que hablando se entiende a la gente. Así es. Señor Tezanos, le agradezco, insisto, muchísimo que nos haya acompañado. Punto final. Ya saben que tienen a su disposición la sintonía de clickradiotv.es y que además dentro de un ratito a través de iVoox podrán descargarse este desayuno en su dispositivo móvil los que no hayan tenido oportunidad de seguirlo en directo. Gracias y hasta mañana. Un saludo, que lo pasen muy bien. Muy buenos días.